Bienvenidos al seminario Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Cassius Guimarães Chae de la Universidad Federal do Maranhão y Universidad Francisco Vitoria de Brasil, que nos va a hablar sobre la Agenda 2030, los indígenas, políticas raciales y culturales, una mirada desde Brasil. He tenido la oportunidad de compartir diversos eventos académicos con Cassius Chae. Lo considero una persona cercana y para mí es hoy un gran día que pueda compartir con nosotros su conocimiento en este foro del seminario Pluralismo Cultural y Minorías. Les voy a resumir su currículum. Él es fiscal, es catedrático de Derecho y Geopolítica, profesor titular de la Universidad Federal do Maranhão, profesor permanente de la Facultad de Derecho de Vitoria, investigador en diferentes universidades y grupos de investigación, es miembro de diferentes asociaciones científicas, incluida la International Association for Political Science, IPSA, y de ahí viene mi conexión con el profesor Chae, y pertenece a muchas asociaciones científicas. Es máster y doctor en Derecho Constitucional por la Cardozo School of Law, máster y doctor reconocido de la Universidad de Oporto, y tiene otros reconocimientos como antiguo alumno de la Academia de La Haya de Derecho Internacional. Hoy nos va a hablar de un tema muy actual en los países de Latinoamérica, como es la Agenda 2030 y los pueblos indígenas y las cuestiones de igualdad racial. Y agradeciéndole que esté aquí hoy con nosotros, le doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor compartir este momento bajo la dirección de nuestro querido y estimado amigo, profesor doctor Óscar Pérez de la Fuente. Mi gratitud a toda la comunidad Carlos III de Madrid. Bueno, la idea que me gustaría compartir con usted hoy en el marco del seminario sobre pluralismo cultural y minorías es en el recorde de una reflexión sobre los pueblos indígenas, las políticas raciales y culturales desde una perspectiva brasileña. Pero decir que es de una perspectiva desde Brasil no significa decir que las reflexiones no estén en la perspectiva universal. Significa decir, si por un lado la Constitución de Brasil establece normas de protección a nivel de derechos fundamentales a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes de Brasil que llamamos quilombolas, y a una protección cultural que no solo es transversal, sino es de convergencia. Podemos también recordarnos que la Constitución de 1978 de España, en sus artículos 46 y artículo 44, establecen también protecciones a nivel del patrimonio histórico y cultural y lingüístico. Ahora me gustaría solicitar a mi estimado amigo que pueda compartir las diapositivas si es posible. Óscar. Gracias. Entonces, en un primer momento, es importante decir que esta presentación muy sencilla
aborda la intersección entre derechos de pueblos indígenas, comunidades quilombolas, ya me expliqué, que refiere-se, en términos de portugués en Brasil, a la población afrodescendiente después de los años 1600. Y la Agenda 2030, y adoptamos una perspectiva académica y crítica que reconoce tanto avances normativos como las persistentes violaciones estructurales que caracterizan la relación del Estado brasileño con sus poblaciones originarias y afrodescendientes. Muy brevemente, esta es nuestra estructura de presentación. Es importante que yo pueda compartir con ustedes que nos oyen marcos y los instrumentos de protección jurídicos, no solo de decisiones políticas para los diseños de la democracia brasileña, porque una democracia, lo sabemos, no es efectiva si los derechos fundamentales no soportan, no apoyan, no protejan una idea de participación plural, igualitaria, contemporánea y necesariamente con una protección efectiva al respecto de la dignidad de la persona humana. Después, me gustaría compartir muy brevemente un panorama demográfico territorial. ¿Quién y dónde se encuentran los pueblos indígenas en Brasil? ¿Cuántos todavía son los miembros de las comunidades y cuántas son esas comunidades indígenas en Brasil? Y sus lenguas, sus marcos y manifestaciones culturales. Y de ahí, porque el papel del derecho en cuanto, mientras el sistema social, es garantizar y exteriorizar en la fórmula jurídica las estojas políticas de una sociedad. Entonces, es necesario que tengamos una idea aún sencilla y breve sobre los marcos jurídicos de protección. Si hay legislación en Brasil que sirva a la protección de la población de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. También es necesario que hagamos una referencia a las violaciones históricas y persistentes. Los mecanismos jurídicos de protección, cómo se pone el sistema interamericano judicial de protección a los derechos humanos. El sistema interamericano juega un rol, un papel muy semejante a la arquitectura de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Y por fin, algunas conclusiones y una reflexión crítica. Bueno, sobre el estado de arte. La población indígena en Brasil cuenta con un poco más de 1.700.000 personas, 305 etnias distintas, 274 lenguas, pero en datos oficiales, aún, por un lado, que tengamos 1.700.000 personas en el escuadro de la referencia indígena en los sitios urbanos, los datos oficiales registran apenas 114.000 domicilios. La población indígena brasileña representa una diversidad extraordinaria y constituye uno de los patrimonios inmateriales más ricos de América. Esta multiplicidad lingüística y cultural desafía concepciones homogeneizadoras del indio genérico que históricamente han caracterizado políticas públicas y representaciones sociales.
en términos de distribución territorial y concentración geográfica, en la región de la Amazonia, al norte de Brasil, tenemos ahí una mayor concentración de población indígena, donde se registra en la región norte, particularmente en el Amazonas, acá, más al lado Venezuela, Roraima, Acre y Pará. Pará es la provincia donde ocurrirá en este mes de noviembre la COP30. Comunidades como los Yanomami, Ticuna y numerosos pueblos en aislamiento voluntario y mantienen vínculos territoriales ancestrales en estos estados. Sobre la presencia urbana, contrariamente a concepciones estereotipadas, existe presencia indígena considerable en áreas urbanas. Como he dicho, más de 114.000 domicilios indígenas fueron registrados en contextos urbanos en todo Brasil, evidenciando la complejidad de las dinámicas contemporáneas de estos pueblos. Y en el estado de Mato Grosso, en el centro de Brasil, alberga 116.000 indígenas, según el censo realizado en Brasil en el año de 2022, representando la tercera mayor población indígena estatal, de la etnia guaraní Kaiowá, y ahí enfrentan graves conflictos territoriales y confinamiento en áreas insuficientes para su subsistencia. Lo importante no es solamente que podamos identificar dónde y cuántos son los pueblos y las etnias en Brasil, pero es importante también que reflejamos sobre la política de invisibilidad. Aún se pueda decir que son prácticas de reconocimientos, pero reconocimiento con sus obstáculos, en verdad. Las tierras indígenas reconocidas en Brasil constituyen el principal instrumento de garantía territorial. La vigente Constitución brasileña se aprobó en 1988, después de casi 30 años de un gobierno dictatorial. La experiencia de transición entre dictaduras de excepción hacia una democracia es muy próxima de la experiencia de la población de España. La Constitución Federal de 1988 establece que son bienes de la Unión, significa decir, de gobierno federal, destinados a la posesión permanente de los pueblos indígenas, cabiendo a ellos el usufructo exclusivo de las riquezas. Así es necesario decir también, para que comprendamos, que Brasil se organiza bajo el sistema político jurídico del federalismo. A diferencia de España, Brasil no es propiamente un país con gobiernos autónomos regionales, sino estados equivalentes a provincias, pero con autonomías estatales reducidas. Y la protección de los pueblos indígenas, bajo normativa constitucional, está a cargo de la justicia federal brasileña. Pero este reconocimiento en conflicto permanente con obstáculos a el usufructo de la tierra, de la razonable de los recursos naturales en las tierras marcadas a los pueblos indígenas, históricamente se encuentran el usufructo, el acceso a la tierra en una zona de permanente conflicto.
significa decir intereses económicos, una mora administrativa del Estado y un funcionamiento entre la política y la aplicación efectiva de las garantías constitucionales a propósito de la protección de los pueblos indígenas. Significa decir que el agronegocio, la minería y grandes proyectos de infraestructura constituyen obstáculos principales para la demarcación y para el efectivo uso de la tierra demarcada a los intereses de los pueblos indígenas. Una insuficiencia de recursos financieros y falta de voluntad política retrasan demarcaciones por décadas. La demarcación no es otra cosa, es un instrumento de garantía al reconocimiento formal de propiedad, de posesión, de gestión sobre la tierra. Bueno, ese es el estado de arte de la población indígena en Brasil. Pero es necesario también que reflejamos sobre el estado de la arte de la población afrodescendiente en Brasil. Brasil, con poco más de 200 millones de ciudadanos y ciudadanas, 230 mil millones de personas, tenemos una población autodeclarada de poco más de 60% de personas afrodescendientes. Pero, lamentablemente, todavía es una sociedad marcada por el racismo, el perjuicio y la discriminación. Los retratos de las instituciones brasileñas, por ejemplo, como la composición de la más grande corte judicial de las Américas y una de las más grandes del mundo, que es el Tribunal Estatal del Estado de São Paulo, ahí se cuentan más de 300 jueces de segundo grado, pero menos de 5% de los miembros son afrodescendientes. La Suprema Corte de Brasil está compuesta por 11 ministros, siendo 10 hombres y una mujer. Pero en este momento no se puede decir que hay una representación racial en la Corte Suprema de Brasil. Y la representación de género está en desbalance. Las comunidades quilombolas, como he mencionado, podemos decir que de una perspectiva política son espacios de resistencia histórica. Comunidades que representan la resistencia constituidos por descendientes de africanos esclavizados que establecieron territorios autónomos durante y después del periodo esclavista. Estos territorios no son meros espacios físicos, sino lugares de memoria, identidad viva y preservación cultural. Hay en Brasil una fundación que se llama Fundación Cultural Palmares, entidad oficial responsable por la certificación, ha reconocido más de 3.300 comunidades quilombolas certificadas en todo el territorio brasileño. Sin embargo, el reconocimiento formal no garantiza la titulación efectiva de los territorios. Con la Constitución de 1988, en su dispositivo de transición constitucional, el artículo 68, todavía actividad en términos de garantizar la estabilización de la propiedad, de la posesión,
de territorios quilombolas en Brasil es muy débil. Y el proceso de titulación, que está arreglado por el decreto 4.887 del año 2003, el primer gobierno del señor presidente Lula da Silva, regula el proceso de titulación territorial quilombola ejecutado por el INCRE, que es un instituto de regulación y de formalización y emisión de títulos de propiedad. Este proceso enfrenta desafíos similares a las demarcaciones indígenas. Significa decir, una lentitud burocrática, recursos insuficientes y resistencia de sectores económicos. Muy bien. Brasil, tenemos 26 estados y un distrito federal. Bahía, Maranhão, donde yo vivo y trabajo, Pará y Minas Gerais. Son los 4 estados cuya población es de entre la población afrodescendiente, donde hay la mayor concentración de quilombos y de la población afrodescendiente. Pero aquí hay también un dato interesante a refletir. Bajo la ley brasileña, no solamente tenemos en el marco de la Constitución el racismo como crimen imprescriptible, pero también a nivel infraconstitucional hay en Brasil una norma jurídica penal que criminaliza una figura que es intitulada la injuria racial. A menudo un instrumento legislativo para minorar el signo del racismo en su consideración de crimen inafianzable. Porque la injuria racial en Brasil, bajo esa norma infraconstitucional, es una conducta prescriptible y al mismo tiempo afianzable. ¿Y por qué traigo esa observación? Porque si el estado de Maranhão, la población es porcentaje, más de 67% de la población es afrodescendiente, Bahía como 80%, Minas Gerais como unos 65%, es, podría decir, curioso que en términos de responsabilización por violaciones de segregación, discriminación, práctica de racismo, cuando verificamos los números de juzgados bajo la cantidad de procedimientos investigativos, desafortunadamente, el porcentaje de condenas es muy bajo, porque el sistema judicial tiene la lamentable costumbre de interpretar los hechos como meros chistes a lo más de las veces. Bueno, sí, que seguramente tenemos en Brasil protección a nivel de la norma, pero bajo la existencia de la norma no significa una efectividad de una postura política, de una ciencia cívica de respecto a estos derechos. La Constitución brasileña en su artículo 231 establece que son reconocidos a los indios indígenas su organización social, costumbres, lenguas, creencias
y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, competiendo a la Unión de marcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes. Pero a nivel de reconocimiento de la autoridad en sentido de la comunicación, en Brasil, no obstante tengamos 270 lenguas indígenas, no hay una sola que esté protegida a nivel de la norma constitucional en el lugar de una lengua oficial del Estado brasileño. La Constitución Federal de 1988 representa, claro, sin duda, un marco divisorio en el reconocimiento de derechos indígenas en Brasil. Pero esta norma constitucional abandonó la perspectiva asimilacionista e integracionista. Pero efectivamente, lo que tenemos hasta hoy es una articulación débil, lacunosa, y por qué no decir en desalineo con la perspectiva de una efectividad sobre las metas y su concretud bajo las directivas de la Agenda por el Desarrollo Sostenible. Bueno, tenemos marco normativo de protección indígena. Estas son las leyes. Después, 1973, el Estatuto del Indio, que pasó por algunos cambios y reformas. La Constitución Federal de 1988, el Decreto Demarcatorio del año 1996, y claro, Brasil también es signatario de la Convención Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención 169, que predetermina una escucha, un procedimiento más calificado a propósito de comprender, diagnosticar, implementar políticas de movilidad y de permanencia y reconocimiento de territorios tradicionales. Este instrumento conocemos como consulta previa. Pero ¿qué pasa en Brasil? Es que muchos de los emprendimientos en Brasil no se está aplicando el instrumento predeterminado en la Convención 169 de la OIT. Y este instrumento, a nivel del derecho fundamental brasileño, debería estar garantizado por su naturaleza y deontología, claro, de derecho fundamental. Pero en la realidad es que no hace mucha diferencia para la población indígena. Ya he comentado que tenemos el crimen de racismo, que debe ser considerado inafianzable, imprescriptible, con una tipificación amplia. Pero a lo largo del día de las experiencias sociales en Brasil, las condenas por racismo en Brasil son muy sobre perspectivas de interpretación de estadísticas muy depreciables. Estos son los instrumentos normativos que se deberían aplicar con más efectividad en la protección de la población negra en Brasil. Tenemos también un instrumento en Brasil en sede de control de constitucionalidad, que la figura, podría decir, equivalente en el sistema jurídico normativo de España, el juicio de amparo, o los instrumentos de control y sindicabilidad de la validad
de la validez de las normas infraconstitucionales en España, en Brasil tenemos la sistemática de la acción directa de inconstitucionalidad. Y la acción 3239, que trata de la efectividad del artículo 68 del acto de las disposiciones constitucionales transitorias de la Constitución de 1988, como ya he mencionado. No obstante, reconociendo a los remanescentes de las comunidades quilombolas la propiedad definitiva de las tierras, en realidad es que el Estado no implementa por sus mecanismos existentes la efectiva accesibilidad y el dominio real sobre las propiedades históricas en las cuales las poblaciones quilombolas están alojadas, están habitando a lo largo del tiempo. Sobre protección cultural, claro que Brasil también es signatario de los PIDESCs, de la Convención Internacional de los Derechos Políticos Civiles, de la Convención Internacional de los Derechos Culturales por Desarrollo y Socioculturales. Pero en realidad es que las violencias dirigidas a la población indígena y la población afrodescendiente son violencias de una naturaleza multidimensional. No es solamente un aspecto puntual de una violencia por segregación, por racismo efectivamente, no, sino también por un fenómeno de apagamiento, de invisibilización, de oscurización, como nos enseñó Henrique Dussel, de un movimiento de encubrimiento del otro, el desfacimiento de la naturaleza del diferente. La Constitución brasileña, en su artículo 216, establece que constituye patrimonio cultural brasileño los bienes de naturaleza material y inmaterial, tomados individualmente o en su conjunto, portadores de referencia de la identidad, de la acción, a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña. Pero en realidad es que la Constitución, aún reconociendo como patrimonio cultural brasileño estos, en efectividad, los niveles de protección son muy frágiles. El problema crucial es una fragilidad que, no hay duda, es intencional desde un punto de vista histórico y económico. Así también tenemos reglamentos infraconstitucionales que establecen sus objetivos, el conjunto de acciones a protección y establecimiento de una política nacional de pueblos y comunidades tradicionales. Una vez más, tenemos desigualdades estructurales persistentes. Por ejemplo, esa población indígena, en datos colectados oficiales, solo 25% de 1.700.000 personas indígenas tiene acceso a recolección de basura. 52% acceso a la red de alcantarillado y 68% una brecha racial en salud. A ver que los datos, los porcentajes sobre accesibilidad a políticas públicas demuestran, comprueban que las violaciones históricas ellas no solo son persistentes, pero son dirigidas como estrategias que amplían la estructura de desigualdad y de discriminación. Sí, lamentablemente, podemos decir que
tenemos a lo largo de la historia de Brasil aspectos de genocidio y violencia colonial. Hoy hablo para ustedes de la ciudad de Río de Janeiro, que toda la media internacional pone en su primera página, en su primera hoja de noticias, el lamentable hecho que en solo 24 horas, más de 100 ciudadanos brasileños fueron muertos por una violencia urbana. Solamente ayer se encontraron más de 68 cuerpos ciudadanos. Y a ver que el porcentaje de los muertos, los retratos y el paisaje social, innegablemente muestran que la mayoría de los ciudadanos muertos son afrodescendientes. En relación a los pueblos indígenas y en relación a la población afrodescendiente, tenemos un estado permanente de violencia que mantiene su índole, su viés colonial. Y claro, tenemos casos emblemáticos. Y ahora es necesario hacer una discusión también sobre el papel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tenemos precedentes en las Américas. Y aquí me gustaría compartir con ustedes el caso del pueblo Yanomami, la emergencia humanitaria del año 2023 en la transición del COVID-19. La crisis sanitaria y humanitaria declarada en el año 2023 reveló precarización sistemática de servicios de salud, invasión territorial por 20.000 mineros ilegales, contaminación por mercurio, resultando en desnutrición aguda, malaria y otras enfermedades. Este caso evidencia la persistencia de violencias estructurales que caracterizan la relación del Estado brasileño con pueblos indígenas. Un otro ejemplo lamentable de la población guaraní Kaiowá en el estado de Mato Grosso. Este pueblo enfrenta confinamiento territorial en áreas insuficientes para garantizar su subsistencia física y cultural. Una violencia sistemática vinculada a conflictos agrarios, contaminación ambiental por agrotóxicos utilizados en monocultivos circundantes y criminalización de liderazas constituyen patrón persistente de violación de los derechos humanos. Aquí sí, un fenómeno muy a menudo utilizado, manejado como estrategia de una subjugación, la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Y por fin el masacre de Haximu, 1993. La masacre de 16 indígenas Yanomami por mineros ilegales constituye el único caso reconocido jurídicamente como genocidio en Brasil. Este episodio ejemplifica la violencia sistemática vinculada a invasiones territoriales motivadas por intereses económicos extractivistas y la impunidad cultural que caracteriza estos crímenes. Pero hay otras violaciones contemporáneas sistemáticas: invasiones territoriales y violencia, judicialización y marco temporal. Significa decir una idea que bajo la tesis del marco temporal, entre comillas, que pretende condicionar reconocimiento de tierras indígenas a la ocupación comprobada la fecha de la promulgación de la Constitución del 5 de octubre de 1988. Una interpretación que ignora la historia de expulsiones violentas, desplazamientos forzados, vulnerando el espíritu de las garantías constitucionales
y la teoría del indigenato. Ya hablamos de la desigualdad en salud y saneamiento. Trabajo análogo a la esclavitud. Lamentablemente, en el mundo, poco más de la cifra 20 mil millones de personas están en situación y circunstancias de esclavitud contemporánea. Pero, ¿y qué hablar de los mecanismos jurídicos de protección? Hay instrumentos individuales a semejanza de los instrumentos que la Constitución de España también establece. Tenemos instrumentos colectivos de protección como la acción civil pública, la acción popular, el juicio de amparo, que en Brasil es writ of mandamus, mandado de segurança coletivo, e la arguição de descumprimento de preceito fundamental, a semelhança do instrumento de Alemanha, que é a Bundesverfassungsbeschwerde, uma reclamação constitucional. Los mecanismos institucionales de protección, como el Ministerio Fiscal, la Defensoría Pública de la Unión, la Fundación Nacional de Protección al Pueblo Indígena y la Fundación Cultural Palmares, que visa proteger las poblaciones afrodescendientes. Muy brevemente, por el tiempo que nos alcanza, dejo aquí como referencia casos históricos sobre pueblos indígenas, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos juega un papel importante, necesario y inalienable. Después de 2001, en el caso Awas-Tini versus Nicaragua, ahí tenemos una primera condena que es un marco importante que establece el derecho reconocido de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, bajo una interpretación del artículo 21 de la Convención Americana, que protege la relación espacial que los pueblos indígenas mantienen con sus tierras tradicionales. De entre muchos casos, en 2018 tuvimos la primera condena por violaciones sistemáticas de derechos de la población indígena en Brasil, el caso del pueblo Chucurú versus Brasil. He compartido con ustedes una referencia del juzgado. La primera condena por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos indígenas, violación de derechos a propiedad colectiva y protección judicial debido a de 16 años en proceso de demarcación y saneamiento territorial. Los estándares interamericanos consolidados, reconocimiento de propiedad colectiva, consulta previa, plazo razonable, protección efectiva. ¿Y por qué es importante a nosotros en Brasil y a los ciudadanos de los estados americanos que reconocen la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Porque tenemos el deber institucionalizado de proporcionar y efectuar el control judicial de convencionalidad. Significa decir que no solo las normas de derecho fundamental regladas en el escuadro de la Constitución de nuestros países es una obligación jurídica, sino en concurrencia con lo que determina la sustancia normativa de la Convención y la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien, y la mirada brasileña. Intercesión con pueblos indígenas, quilombolas, tenemos, todos ustedes saben bien, Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, 2, 5, género, 3, salud, 13, acción climática, reducción de desigualdades y enfrentamiento de racismo estructural, ODS 10. Pero Brasil, después del año 2022,
propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 objetivos autodeclarados para fortalecer la democracia brasileña. Aquí donde universal es proponer como objetivo de desarrollo sostenible la igualdad étnico-racial, la protección del arte, cultura y la comunicación. Significa decir la manifestación cultural por medio de las lenguas. Y por fin, los derechos de los pueblos originarios. Porque no hay solamente pueblos originarios en las Américas, lo sabemos. En las Antillas, en el Caribe, en el Pacífico. Así que, desde una mirada brasileña, hay una propuesta por el ODS, por ejemplo, 18, que propone una igualdad étnico-racial a nivel de principio director, con metas establecidas por razón y finalidad, propuesto por Brasil en la 78ª Asamblea de la ONU en el 23, porque visa combatir el racismo y la discriminación racial, promoviendo la igualdad étnico-racial como condición indispensable para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Este objetivo se subdivide también por una meta de implementación, de reconocimiento que el racismo también tiene un recorte ambiental, una exposición desproporcional. El racismo ambiental se manifiesta en la exposición desproporcional de poblaciones negras indígenas a riesgos ambientales, contaminación, degradación territorial. Comunidades quilombolas indígenas son frecuentemente cercadas por monoculturas que utilizan agrotóxicos intensivamente, minería ilegal y proyectos de infraestructura que degradan territorios tradicionales sin consulta previa ni compensación adecuada. Lo que podemos decir que es un ejemplo de racismo estructural. El ODS 18 también, después de la propuesta de Brasil, advoga, defiende una idea de políticas nacionales de convergencia, estableciendo un nuevo diseño institucional, con la creación del Ministerio de la Igualdad Racial, el Estatuto de la Igualdad Racial y Ley de Cuotas. Son experiencias que emergieron en Brasil después de los últimos 20 años. El ODS 19, cuando hablamos de arte, cultura y comunicación, ¿cuál es su razón y finalidad? Busca asegurar la pluralidad, libertad y acceso a la arte, cultura, comunicación inclusiva. No es considerar como una arte naif, desde una mirada europea. Este objetivo propone la democratización del acceso a las manifestaciones artísticas y el reconocimiento del papel del arte en la construcción de percepciones sociales. No como caricaturas, sino como identidad democrática, sólida y necesaria. También al nivel de la comunicación y la representación, para que podamos combatir más efectivamente los estereotipos coloniales, asegurar niveles de autodeterminación comunicacional y autorías, reconocer el patrimonio y el valor de la arte de los pueblos originarios. Sabemos, muchos emprendedores
Alemar se apropian de los diseños, de la arquitectura, de la tecnología de los pueblos tradicionales. Y por fin, el ODS 20, Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades Tradicionales. Amigos y amigas, estoy muy agradecido de esta oportunidad que me franquea el profesor y mi amigo, querido y compañero de la IPSA, del Comité de Investigación de Derechos Humanos, el Comité 26 de la IPSA, profesor Oscar Pérez de la Fuente. Por conclusión, es necesario también compartir que el ODS 20, Derechos de Pueblos Originales, es un ODS que es un paraguas para acoger la transversalidad de las metas que están distribuidas en los ODS 1 hasta el ODS 17, 18 y 19. Por fin, hay una fundamentación normativa que soporta la idea propuesta por Brasil, la Convención 169 de la OIT, la Declaración de la ONU y la jurisprudencia interamericana. Así, en conclusión, este ODS 20 toca el enfrentamiento de esas violencias multidimensionales y persistentes que hemos abordado. La violencia contra la posesión, la propiedad, la autodefensa y el autorreconocimiento de sus manifestaciones culturales, de la condición de ciudadanía y su protección bajo los límites y las posibilidades de la Constitución Federal en Brasil. Preservación cultural y cosmovisiones, porque la autoridad, ustedes y yo, solamente podemos nos reconocer como personas libres e iguales si la dignidad que nos soporta, independientemente donde estemos, es nuestra condición común de seres humanos, con nuestras manifestaciones culturales, con nuestros medios de comunicación, con la biodiversidad que nos acerca, para que tengamos en Brasil, en España, con su riqueza y diversidad de pueblos, de lenguas, de perspectivas, la garantía de autonomía, de autodeterminación, pero con la garantía fundamental de la convivencia y de la protección mutua y irrenunciable. Profesor Oscar, muchas gracias por la oportunidad. Le devuelvo la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Bien, ha sido una exposición muy interesante, ha tocado muchos temas, ha combinado el enfoque de los pueblos indígenas, la situación en Brasil bueno, de los afrodescendientes, de los quilombola, con los objetivos del milenio y los objetivos 2030 que propone Brasil específicos. Bien, es tradición en el taller abrir un turno abierto de palabras para todos aquellos que estén asistiendo, que abran el micrófono o que envíen una pregunta por el chat. Eh, ¿Quién quiere intervenir? Adelante, Mariana. Hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Quisiera hacer una pregunta respecto al tema de la propiedad. Eh, n-
no sé, bueno, quisiera saber como la perspectiva del ponente respecto al término propiedad, o sea, qué tan culturalmente adecuado es utilizarlo para establecer esta relación entre los pueblos y comunidades indígenas con sus tierras. Y si lo considera o no como culturalmente adecuado y de no considerarlo, si nos podría proporcionar como una perspectiva sobre una posible visión correcta que no se relacione con el concepto de propiedad. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, el concepto de propiedad desde una perspectiva jurídica es la capacidad de gestión y determinación efectiva del derecho real. Significa decir, la posibilidad de autogestión, de producción, de habitación, de vivienda, de explotación, pero bajo la normativa del derecho constitucional brasileño, la Constitución establece que la propiedad de todas las tierras donde viven los pueblos indígenas, está sobre dominio directo del gobierno federal de la Unión. Pero, de hecho, hay un instrumento que es eh, contemporáneo a la idea de propiedad, que es la posesión. Así que el instrumento jurídico normativo de Brasil, aún la Constitución, determine que la propiedad estará a cargo del gobierno federal, el dominio real sobre la tierra, una vez demarcada, que es el instrumento jurídico de marcación, esta posesión y la gestión de la tierra con la posibilidad de explotación estará en cargo de los pueblos indígenas. Muy bien, ¿más preguntas? Le agradezco. Sí, buenas tardes, Oscar, ¿se me escucha? Sí, sí, se te oye. Buenas tardes, Oscar, un gusto saludarlos. Buenas tardes, Cassius, obrigado por su conferencia. Mi nombre es Diego Batisteza, soy docente investigador del Instituto de Estudios Internacionales Europeo Francisco de Vitoria, de la Carlos III, soy de la casa. Y precisamente trabajando sobre temática afrodescendiente, tuve la posibilidad de compartir a comienzo de año un espacio con una delegación quilombola de la CONAQUI, que llegó justo aquí en Madrid. Y estuvimos hablando sobre varias de las problemáticas que afrontan como comunidades quilombolas, que están reconocidas más de 8.000 comunidades, ¿no? Quilombolas, sin embargo, el tema del reconocimiento de la propiedad de la tierra, según el principio que usted acaba de explicar, muy similar a los pueblos indígenas, incurre en varias problemáticas, una de las cuales, en mi caso, escucharla fue novedoso y le pregunto confirmación sobre esto. No es una falta de legislación, sino una falta de voluntad política, porque muchos de estos territorios que pertenecen a las comunidades quilombolas en términos históricos ancestrales y dentro del marco del que estamos hablando, hoy mismo físicamente están siendo utilizados o explotados por compañías, por privados, hasta en muchos casos por políticos que están dentro de los parlamentos federales, de los distintos estados. Y entonces hay una falta real de presupuesto para poder eventualmente expropiar estos terrenos, reparar económicamente los que están en situación de abuso y entregar estas tierras a los dueños y dueñas, que serían las comunidades quilombolas. Esto como contexto para un comentario de su parte y también qué nos podemos esperar con respecto a ese grande evento que habrá en noviembre en Brasilia, donde se ha convocado la marcha de mujeres negras latinoamericanas, donde por supuesto las mujeres afro-brasileras tendrán un gran protagonismo. Muchísimas gracias una vez más por su amabilidad, por su paciencia y por tomarse el tiempo de contestar a mi pregunta. Y gracias, por supuesto, Oscar, por organizar este espacio.
Muchísimas gracias, mi querido profesor y compañero de docencia, profesor Diego. Le agradezco su comentario y su reflexión sobre nuestra experiencia en Brasil. De hecho, me pongo de acuerdo porque el problema de Brasil no es un problema financiero, no es un problema de inexistencia de normas jurídicas. Como he puntuado y usted también ha mencionado, compartido, el diagnóstico apunta el síntoma y es de descompromiso, de no compromiso con la voluntad política direccionada a dar efectividad a una decisión constitucional que se adoptó en Brasil en 1987. Porque la Asamblea Nacional Constituyente de 1987 se dio bajo la instrumentalidad normativa del artículo 68 de las disposiciones constitucionales de transición entre la dictadura y la promesa de democracia, de democratización, que los territorios que aquella época estaban ocupados por la población quilombola, el Estado ya allí reconocía su dominio real. Si vamos a decir por el operativo semántico la propiedad, de hecho no, porque el artículo 68, por decisión política de la Asamblea Constituyente de 1987, ha demarcado que reconocía la posesión de hecho, pero que el Congreso Nacional debería proporcionar la formalización y la emisión de los títulos de propiedad. Esto refiere exclusivamente a las poblaciones quilombolas, porque el reglamento jurídico para demarcación de territorios de pueblos indígenas es todavía distinto. Pero sí, el problema no es financiero, no es de inversión, es primero, en primer plano, de una ocupación a rebeldía de la ley por las personas que no son del pueblo originario o pueblos quilombolas. Ocupan los territorios donde vivían las poblaciones quilombolas. Y con eso promovieron un deslocamiento forzoso de la población quilombola. Y ahora, bajo el argumento de la indemnización, buscan del poder público una compensación por algo que no deberían recibir. Y ahí está también un síntoma de disfuncionamiento entre la norma jurídica y la postura, el comportamiento político del Congreso brasileño, pero no solo del Parlamento, sino de los miembros de los poderes ejecutivos a nivel locales, de gobiernos locales, gobiernos estatales y de gobierno federal. Entonces, es un problema histórico. Sobre el movimiento y la marcha que se hará muy cercano en tiempo, ahora en noviembre, los movimientos sociales juegan un papel importante. Primero, nos ponemos de acuerdo, porque es una representación que demanda la permanencia del recuerdo de las violaciones. Significa decir, un fenómeno que es necesario para demarcar la permanencia de la memoria por las experiencias de violaciones multidimensionales, multisectoriales y con muchas determinantes sociales que atraviesan negra en el recorte propiamente dicho de este movimiento de género, violencias
en contra de las mujeres negras, las mujeres deficientes, las mujeres que son jefas de familia porque son madres solo. No hay la figura del padre en el arranjo familiar. Así que esta posición que es política representada en la marcha también desarrolla su papel fundamental para constreñir el poder político brasileño. Ahora, ¿de qué resultará? Porque también a lo largo de los años tuvimos muchas marchas en Brasil. Son necesarias. No podemos renunciar a este mecanismo simbólico de movilización política no gubernamental. Y lo importante es que no solamente este movimiento estuviera propuesto por las mujeres negras que ahí se encontrarán, sino por las universidades, por las instituciones como la Defensoría Pública de Brasil, el Ministerio Fiscal de Brasil, las instituciones que ejercen un papel fundamental en la democracia, en la sociedad brasileña. Espero ter correspondido a su pregunta, a su reflexión. Muchísimas gracias. Muito obrigado, acima. Muito obrigado, Cássio. Bien, ha levantado la mano Juan Pablo Carvajal. Hola, hola, ¿me escucho bien? Sí. Bueno, primero, gracias, Casius, por la ponencia. Me resultó bastante interesante. También al comentario que acaba de hacer ahorita el compañero Diego, que también se me hizo bastante pertinente. Y me gustaría hacer una aportación desde una perspectiva que abordaste, muy poco, pero me gustaría como que lo pudieras desarrollar un poco más porque me interesa. Y justamente cuando citaste a Duce, la Boaventura, a esta crítica decolonial, vaya, si desde estos autores, desde la parte ética, podemos hacer un comentario a la Agenda 2030, yo creo que estos la señalarían de ser epistémicamente injusta, ¿no? O sea, de ser un medio para imponer una percepción de desarrollo particular que ignora lo que deseaba Boaventura, que era la ecología de los saberes. Es decir, reconocen la cultura, más desconocen los saberes, los otro tipo de saberes distintos a la episteme occidental o europea, como le queramos llamar. Entonces, creo que aquí hay una tensión que me parece una crítica que podría hacerse importante sobre la misma legitimidad de la Agenda 2030, ¿no? Respecto a la garantía de conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en particular. Y así como yo creo que algo similar le pasa también a México, porque también nosotros tenemos bastantes etnias, bastantes lenguas originarias, y ahí está esta constante tensión entre la percepción de desarrollo de un tipo y la percepción de otros saberes y de otros, lo que dicen en Colombia, ¿no? Del buen vivir, del vivir bien, otras concepciones diferentes que se están gestando, justamente que éticamente contraponen a la idea de Agenda 2030 o de bienestar desde otra perspectiva. Entonces, me gustaría que pudieras, mi pregunta no es una pregunta, en realidad me gustaría que pudieras externar algunas ideas más respecto a esto, que lo dejaste ahí pendiente, pero me llama la atención. Y de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, querido compañero Juan Pablo, muchísimas gracias. Sí, voy a aproximar una perspectiva jurídica. El derecho es producto de nuestras escojas políticas. Bueno, esta afirmación nos exige de nosotros que comprendamos también que si el derecho en cuanto sistema social
reconoce la sociedad, reconoce el gobierno, reconoce la academia, y solamente al derecho en su posición de sistema social cabe el rol, el ejercicio de la violencia institucionalizada, también debemos recordar la expresión como petición de principio de Rudolf von Hering, que la lucha debe ocurrir al interior del derecho. Significa decir, una vez que las escojas políticas ponen elementos en el juego, en el escenario jurídico, estoy de acuerdo con usted que la Agenda 2030 es también una estrategia de mantener el encubrimiento sobre el otro, sobre el diferente, sobre nosotros que a la mirada por ejemplo, del colonizador, nos pone en la periferia. Tengo la costumbre de decir que no somos periféricos, somos personas periferizadas, porque el discurso del otro nos pone allá. Bueno, pero ahora qué hacer si resulta que las arquitecturas, la fuerza política económica que soporta las escojas políticas partidarias a lo largo del día, al fin del día, ¿qué podemos hacer con nuestra percepción decolonizadora? Rellenar los operativos semánticos con nuestra comprensión. Significa decir, la idea de libertad está encartada en la norma jurídica. Muy bien. ¿Cómo vamos a manifestar esta libertad? De modo más claro y estratégico. Si el instrumento jurídico logra se presentar como está por las escojas políticas movidas por una fuerza colonizadora, nosotros estamos luchando para nos descubrirnos del encubrimiento que el otro nos pone, vamos ahora a utilizar estos mecanismos jurídicos a nuestro favor, rellenando su sentido con una semántica que confronta el sentido colonizador de libertad. Para esto hay también un profesor, me permite, porque por ventura, Milton Santos, la perspectiva de Baudrillard entre simulación y simulacro, la perspectiva desde Argentina sobre la fuerza política que pone en marcha un movimiento de europeización sobre América Latina, también nos permite que podamos nos apropiar de las estructuras jurídicas y dar nuestra interpretación para el sentido jurídico por nuestras inspiraciones políticas. Esto es a propósito de la teoría del neoconstitucionalismo, porque la norma jurídica no es la literalidad del texto jurídico, sino la norma textual debe ser un punto de partida y no un lugar de llegada. Y ahí yo creo que podemos modificar, cambiar. Marcos Pauer, que es un profesor muy interesante, que tiene un trabajo interesantísimo, intitulado La geopolítica del desarrollo, ahí él pone una idea. Bien, ¿a qué sirve el desarrollo? ¿A quién sirve el desarrollo? Y hace una conclusión interesante y yo me pongo de acuerdo que la estrategia de desarrollo
después de la Segunda Gran Guerra Mundial, viene para sustituir el plantation, viene para cambiar la arquitectura de subjugación, imponiendo una perspectiva de un proceso civilizatorio entre el desarrollado y el que no está desarrollado. Pero una agenda con una fuerza y una intención de universalidad hace una estrategia primera, según Marcus Power, que es desarraigar, desnaturalizar la identidad local. Porque se dice, usted no tiene tecnología. Bueno, yo voy a te civilizar, yo voy a te educar, yo voy a te enseñar cómo vivir en tu propio medio ambiente. Es claro que mucha gente se compra la idea. Y aquí en Brasil tenemos la crítica de la burguesía brasileña, muy poco servió a los intereses nacionales. Siempre tuvo una inspiración de subserviencia a los intereses que no son nacionales. Y me pongo de acuerdo con la crítica, por ejemplo, de nuestro saudoso profesor Milton Santos. ¿Cómo se puede pensar una nueva globalización? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la dimensión constituyente de nuestro lugar social, de nuestro territorio, de nuestra plaza social? Son conceptos que a menudo en su contexto político se pueden intercambiar como sinónimos, pero efectivamente no son la misma cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la experiencia de la discriminación racial en Brasil, frecuentemente oímos: ¿con quién piensas que estás hablando? Mira, este no es tu lugar en la sociedad. Entonces, estos conceptos son utilizados como recursos retóricos, pero con una fuerza muy grande de reposicionar, de disminuir, de invisibilizar las personas en la sociedad. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo me pongo de acuerdo con usted, Juan. Desde siempre es necesario comprender que podemos dar una interpretación para el sentido de libertad en la norma jurídica como escoja política, el sentido de equidad, el sentido de no discriminación en contra la mujer. Muchas veces acá en Brasil, lamentablemente, naturalizamos las violencias contra las mujeres desde el movimiento artístico musical, sexualizando a las mujeres, dándoles un papel social de indignidad. Y está ahí con una fuerza que estigmatiza las mujeres en la sociedad. El mismo ocurre con el indígena, porque se dice que el indígena no tiene capacidad para estar en la gestión de su propia historia, ¿no? El Código Civil brasileño de 1916 contenía una norma jurídica que establecía que los indígenas no eran personas capaces de la gestión de los actos de la vida civil. Una vez más, el derecho es resultado de nuestras escojas políticas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cambiar el derecho desde hacia adentro, nos apropiando del derecho, argumentando por un nuevo sentido sobre los operativos semánticos en la literalidad del texto jurídico. Yo espero que yo tenga contribuido con una pequeña reflexión a su interlocución. Muchísimas gracias.
Hay una pregunta en el chat de Adriana que dice que en Brasil existe algún mecanismo jurídico especializado con el que cuenten los pueblos indígenas para la protección y o recuperación de sus territorios colectivos. Sí, yo mencioné la acción civil pública, por ejemplo, la acción popular, las acciones ordinarias del derecho civil de emisión posesoria, por ejemplo, y también si la Suprema Corte Federal de Brasil, en casos específicos, ya proclamó resultados y condenas por demarcación de específicas porciones territoriales, la población indígena puede recurrir al instrumento de la reclamación constitucional. Significa decir, todas las veces que una decisión de la Suprema Corte en sede de control de constitucionalidad no está en cumplimiento, las personas afectadas y que demuestran sus intereses inmediatos pueden intervenir directamente en el Supremo solicitando bajo una reclamación procesal que se haga cumplir, que se dé conocimiento a la Suprema Corte que su decisión no está teniendo efectividad. Así que hay sí muchos instrumentos procesales que las poblaciones indígenas. El problema es la mora judicial. Este es un problema, porque el proceso de demarcación tarda muchísimo. La condena delante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de Pueblo Chucurú, exactamente porque se tardó 16 años para que el gobierno federal, por su agencia federal, pudiera demarcar una específica porción territorial a los pueblos Chucurú. 16 años. Irrazonable. Bueno, yo tengo tres preguntas. Primero, sobre la injuria racial. Has dicho que trata los hechos como chistes. No me queda claro si la injuria racial tiene que ver con discriminación o con incitación al odio. Si tiene que ver con discurso odioso hacia los otros o son actos de discriminación. Estaríamos ante dos problemáticas distintas. ¿Cuál es la...? Esa es la primera cuestión. Gracias ¿Me por... quieres contestar? Sí, por favor. Bueno, hay una comprensión aquí que es dupla, porque la injuria racial puede tener el sentido del odio, pero hay una interpretación muy reciente de la Corte Superior de Brasil que considera que la injuria racial, no obstante esté preconizada, disciplinada en una ley infraconstitucional, ahora la injuria racial también estaría protegida por el principio de imprescriptibilidad del racismo que está a nivel de la norma constitucional. Pero tenemos ejemplos de acciones, de prácticas de odio dirigido a la persona negra en Brasil que está en caracterización de una injuria racial. Palabras de desprecio público, por ejemplo. Las malas palabras que equiparan una persona negra a los, ¿cómo se dice en español? A los monos. ¿Es así en español? Sí. Lo que ocurrió con los jugadores brasileños al extranjero, que apoyadores de un determinado club esportivo estaban ahí diciendo que los jugadores negros brasileños eran monos y tirando bananas para ellos. En el contexto de la ley brasileña es racismo, pero también se puede comprender como una incitación al odio racial. No solo odio político, odio racial.
ahí es necesario demarcar la distinción. La otra cuestión es un poco académica, pero es interesante. Normalmente hay una conceptualización entre minorías sociales que buscan la igualdad y minorías culturales que buscan la diferencia, ¿no? Entonces, las minorías raciales buscan con el resto de la población y hay políticas de igualdad y no discriminación, políticas de discriminación positiva, affirmative action, todo este tipo de cosas para las igualdades raciales. Y las minorías que buscan la diferencia culturales son los pueblos indígenas que buscan mantener su diferencia de manera estable y tienen derechos colectivos. Pero aquí que en Brasil, y no es la primera vez que hablamos de los quilombolas en el taller, en el seminario Pluralismo Cultural y Minorías, porque Mónica Falcao nos habló de los quilombolas hace años, el tema es el siguiente, es una minoría de origen racial, pero que reivindica derecho a la tierra. Porque era una minoría racial que tenía posesión de la tierra, entiendo yo. ¿Puedes explicar esto un poco? Sí. ¿Puede repetir el final porque se me cortó? Sí. Digamos que el tema es que hay una distinción entre minorías sociales que buscan la igualdad y no discriminación, y minorías culturales que buscan la diferencia de forma estable y que defienden derechos colectivos. Y de los pueblos indígenas se desprende derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la tierra. Pero, ¿cómo definimos a los quilombolas? ¿Como una minoría racial o como un pueblo indígena? Esa es la pregunta. ¿Como una minoría social o como una minoría cultural? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el pueblo afrodescendiente, los quilombolas, no son pueblos indígenas. La Constitución brasileña predetermina el reconocimiento constitutivo fundamental de su posición social. Significa decir, pueblos quilombolas está como resultado histórico de los pueblos que un día estuvieron esclavizados por normas jurídicas y escojas políticas brasileñas. Estos son los pueblos quilombolas. Pero ¿dónde y cómo se constituyen? Los esclavos fugidos que se acercaban y fundaban comunidades. Y ahí se ponían como una estructura política urbana, pero una urbanización solo de estas personas que un día estuvieron efectivamente en los grillones de la esclavitud. Bueno, desde un recorte del porcentaje de la población brasileña, la población brasileña estamos constituidos por más de 50% de una mezcla de blancos, indígenas y afrodescendientes. Los 4 estados que mencioné, amigo Oscar, tenemos nuestra población con más de 50% de afrodescendientes. De una perspectiva de estadísticas, no es una minoría, pero es solamente un hecho estadístico. Pero cuando vamos a percibir el tránsito social, el lugar social de poder de las personas afrodescendientes, ahí, aunque tengamos más de 50% de la población de personas negras, pardas, lo que sea, que no son blancas, que no son europeas, no son asiáticas y no son indígenas. El tránsito en el lugar de poder, de dominación, de política, de escoge instrumentalizada del poder, la población afrodescendiente de Brasil es una débil minoría. Es por eso que la circunstancia de identificar si
la población afrodescendiente es minoría. Esto tenemos que poner como referencia el lugar de mando, el lugar de poder, el lugar donde las escojas políticas ocurren, establecen y demarcan las fronteras entre lo que se puede hacer, lo que se puede permitir participar y cómo, en qué dimensión se establece la posibilidad que la población afrodescendiente exerza la autodeterminación y su autonomía política. Así que, en términos de ejercicio efectivo del poder político, los indígenas en Brasil son minorías. Los afrodescendientes en Brasil son minorías. Si tenemos una corte judicial con 350 jueces y juezas y no tenemos 10 personas negras, esta población es minoría. Si tenemos una fiscalía donde, por ejemplo, habrá como 400 fiscales y fiscales y no teníamos 10% de miembros negros y no tenemos un solo indígena, entonces es una minoría. Y lamentablemente, minorías cuyas voces políticas institucionalizadas no se hace llegar al nivel de cambio de las estructuras jerarquizadoras del poder que soporta una idea de democracia. Pero una democracia que no solo a menudo, una democracia que históricamente no es representativa de todos y todas las personas en la sociedad brasileña. Un poco más que decir es que sobre los indígenas también, solamente ahora, después de casi 190 años de república en Brasil, porque nuestra república se constituyó después de la Constitución de 1891, solo muy recientemente tuvimos la creación de un ministerio de los pueblos indígenas. Históricamente es una minoría, porque no hay representación efectiva por un cambio efectivo de inclusión, de consolidar una identidad multicultural. Mi compañero Juan mencionó Pachamama y el buen vivir. La República de Bolivia estableció a lo largo del inicio de los años 2000 una instrumentación constitucional a nivel de la Constitución de la República Bolivariana, un Estado constituyente multicultural, multidentitario. No es lo caso de Brasil. La Constitución Imperial de Brasil de 1824 establecía en su preámbulo que Don Pedro era el defensor y el héroe nacional de los pueblos de Brasil. 67 años después, cuando vino la Constitución con la forma de republicanismo, ¿qué dice el preámbulo de la Constitución republicana brasileña? Que somos solamente un pueblo. En el imperio había pueblos. La República Brasileña establece solamente un pueblo. Este es un marco político que repercute en las estrategias que no solamente reconocen el pueblo, pero hacen invisibilizar los diferentes. Y así que me pongo de acuerdo con tu pregunta, porque al final es necesario que admitamos que lamentablemente, los instrumentos jurídicos disponibles hoy en Brasil, no hay un solo instrumento jurídico a nivel constitucional que asegure y que garantice el establecimiento de un Estado plurinacional. No.
a la diferencia de la República de Bolivia. Muy bien. Una pregunta final o penúltima. Quería comentar, uno de los temas que siempre tratamos en el seminario Pluralismo Cultural en Minorías es la coordinación entre derechos individuales y derechos colectivos. Y en concreto, quería, desde la perspectiva, desde la exposición que has hecho, que es muy interesante, ¿cómo se coordina el objetivo de la igualdad de género, de la igualdad de las mujeres, con el respeto de los pueblos originarios? Si tienes alguna perspectiva que compartirnos sobre este tema. Muchísimas gracias, Oscar. La pregunta es importantísima. En el recorte del ODS 5, por ejemplo, sobre la política de afirmación y protección de género, bueno, si los pueblos originarios, si los pueblos indígenas, si la población afrodescendiente de Brasil sufre con la discriminación, con la perspectiva de estar minoría en los espacios políticos, lo mismo ocurre en el recorte de género, porque todavía estamos establecidos como una sociedad patriarcal. Hay una profesora de España, una gran amiga, que trabaja, por ejemplo, la teoría de los micromachismos en los espacios sociales. La cultura, el comportamiento, la naturalización de una mentalidad patriarcal está subyacente a los comportamientos y a los diseños institucionales. Y esto se fortalece en cambio de una posición de fragilización de la dignidad de la mujer en la sociedad. Así que si las mujeres blancas en Brasil sufren violencia de género, esto se exponencializa cuando miramos a la población indígena, por ejemplo. Y claro, al interior de las comunidades indígenas, el comportamiento de la población indígena tiene un comportamiento que es poco más matriarcal. Pero no significa decir que las violencias que resultan de intercambio cultural no se proyectan internamente a las poblaciones indígenas también en cuanto a violencias en contra de las mujeres. Lamentablemente, padecemos de una endemia de violencia en contra de las mujeres en Brasil, pero no solamente en Brasil. Lamentablemente, hay estadísticas que apuntan que a cada 7 minutos una mujer en Brasil se hace sufrir actos de violencia. Las estadísticas brasileñas sobre muertes por feminicidio significa decir matar a la mujer por su condición de ser mujer, también es un dato importante que no se puede ignorar en Brasil. Lamentablemente, estamos en un cuadro de violencias multidimensionales, sea para las mujeres de clases económicas, donde esté la violencia, lamentablemente es un dato, es un hecho que necesitamos persistir en combatirle, porque te doy un ejemplo. Este año, al inicio del año, estuve trabajando en un fin de semana en el cargo de fiscal que
como has dicho, soy fiscal criminal. En los plantones, en los fines de semana, tiramos aquí sesiones, ¿cómo se dice en español? De sobreviso. El juzgado donde yo estuve trabajando en el sábado y en el domingo, realizamos 32 audiencias de presentación de conducción por violencia en flagrante. De las 32 ocurrencias, puedo decirte que lamentablemente 28 se trataban de violencia contra mujeres. Desde esas 28 ocurrencias, registros, 3 tentativas de homicidio. 32 procesos, 28 violencia contra mujeres. Y no importa la clase social, la violencia está en todos lugares, lamentablemente. Muy bien, pues con esta reflexión queremos agradecer a Cassius Clay por su excelente ponencia en el seminario Pluralismo Cultural y Minorías. Muchas gracias. Agradecer a todos los asistentes, a todos los participantes. Les convoco dentro de 15 días por la ponencia de Rodolfo Moreno Cruz sobre argumentación en contextos multiculturales. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Oscar, colegas, amigos. Puedes compartir mi contacto con nuestros compañeros que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.